Todo deporte tiene cabida en la sociedad, siempre y cuando se cuenten con las condiciones apropiadas. En el caso de Punta Arenas, toda la vida hemos vivido con lagunas congeladas. De cierta manera tenemos las condiciones idóneas para desarrollar este deporte. El primer momento que pisé el hielo, descubrí como que era una pasión más que nada. Me gustaba pasar mucho tiempo en cancha sobre los patines. La gente está, las ganas está y la garra chilena también está. Lo que nos falta son lugares donde poder practicar. Yo creo que el palín sí es parte del inicio del hockey en el mundo. No tengo conocimiento de otros países si había una actividad parecida como era el palín acá en Chile. Viéndolo, hay mucha similitud, como lo decía, y por la cantidad de años que llevamos jugando, se han ido perfeccionando otros deportes, como tratando de imitar lo que nosotros practicamos desde muchos años. Lo que sí tenemos claro es que a través de las crónicas que escribían los españoles que llegaron a mediados del siglo XVI a Chile, el juego del palín. Es posible asociar en sí, objetivamente, que el palín, practicado por la cultura mapuche y huilliche, tiene una clara relación con el actual deporte del hockey. Esto es 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 Hockey Chile. Sí, siento que el hockey sobre hielo debiera ser un deporte que debiera masificarse en la zona, inyectar más recursos y atraer a muchas más personas que puedan encantarse de este deporte. Mi nombre es Miguel Ángel Villarroel Obando y soy ala en la selección chilena de hockey sobre hielo. Hockey sobre hielo llegó a mi vida por mera curiosidad. Había un amigo que estuvo viviendo en Estados Unidos un par de años, muy fanático del hockey sobre hielo, y cuando se construyó aquí la primera pista recreativa de patinaje, él quiso traer el deporte a la ciudad. De ahí comenzamos algunos a aprender. En mi calidad de profesor de educación física en una escuela pública de Punta Arenas, inicié una pequeña escuela como taller recreativo para estudiantes. Y desde ahí es que nacen algunos de los jugadores que hoy en día componen y participan de la selección chilena de hockey sobre hielo. Me siento muy gratificado, muy agradecido por la oportunidad, por toda la experiencia que pude obtener, por todos los aprendizajes que fui a buscar y que pude traer acá a Punta Arenas para compartírselo a los más pequeños, a los que se inician en el deporte. En lo personal fue un gran orgullo representar a Chile, ser reconocido por nuestros cercanos, por los jugadores de hockey, nuestras familias, y representar de buena forma también en cuanto al juego a nuestro país. Así que no tengo otras palabras más que agradecer esa oportunidad que se me presentó en la vida. En este país que está muy futbolizado, y lo cual no tiene nada de malo, creo que es importante dar cabida a otros deportes que tradicionalmente se han practicado menos, abrir las puertas con oportunidades e infraestructura para que más personas puedan acercarse a este deporte. Creo que como sociedad, como todos los que estamos cercanos al hockey, podemos hacer un gran cambio. Desde nuestra disposición, desde nuestra ayuda conjunta, podemos levantar el hockey partiendo quizás por las ciudades, ¿cierto? Y desde ahí ir construyendo algo mucho más fuerte a futuro. Estamos en la laguna Pudeto de Punta Arenas. Aquí, bueno, más que nada, el hockey es súper sencillo. Mi nombre es Damaris Escobar Gallardo. Juego en la Selección Nacional de Chile como centro. Todos los inviernos, cada vez que se congela, trato de estar aquí desde temprano y pasar todo el día jugando, almorzar, desayunar, todo acá.
Traemos palas, escobillones, todo para hacer el proceso y que lleva entre 2 a 3 horas y después de eso recién podemos realizar un partido. Yo creo que es muy diverso, tenemos personas de diferentes lugares, todos eso sí son como súper unidos al momento de jugar. Solemos, si un equipo no se presenta, tratar de invitarlo a jugar por un equipo que sí va. Los jugadores son como muy diversos, pero se complementan demasiado. Creo que eso es súper fundamental en un equipo. Tengo 19 años, empecé a jugar a mis 11 años. Ahí recién descubrí el hockey en hielo y mi profesor de educación física llevó el deporte al colegio. Para mí era como, ¿qué es el hockey? ¿Cómo se juega? ¿En qué se juega? Y una vez que me lo enseñó el deporte, lo descubrí, me quedó gustando y quise seguir en esto hasta los días de hoy. Me gustó el hockey en sí, el juego, más que nada por la velocidad, el contacto, la rapidez que tiene el juego, el compañerismo igual que uno logra tener en la cancha. Recién en el 2021 me dediqué a entrenar full porque mi meta era estar en la selección chilena, en la primera selección femenina. Y como meta era eso, así que pasé desde las 11 de la mañana entrenando hasta las 8 de la noche, no me bajaba de los patines. Bueno, cuando entré al equipo fue, no sé, emocionante, como indescriptible, yo creo. Fue algo muy bonito que yo creo que es un sueño para muchos de los jugadores que se encuentran acá en Punta Arenas y también en Chile. El hockey en hielo es como algo muy bueno y más a nivel internacional. Y la verdad que en ese momento como que yo lo asimilaba, pero no tanto. El momento que yo entré a cancha en mi primer partido, ni siquiera era como un partido oficial, era un entrenamiento, unos amistosos. Yo estaba tiritando de nervios, como el miedo, el de que si yo voy a poder o no. Y más que nada era como eso, la expectativa de lo que era jugar en el extranjero con mayor nivel al que tenemos acá en Chile. La gente se suele sorprender, decir como eres seleccionada, como me puedo sacar una foto contigo. Gente como que igual se emociona, en especial los niños, saber que están como con una seleccionada nacional al lado es como emocionante para ellos y es lindo poder transmitir eso igual hacia la gente y que conozca el deporte en Chile, que existe el hockey sobre hielo. No creí que un deporte me iba a llevar tan lejos. Solía hacer otros deportes como fútbol, básquetbol, handball. Jugué bastantes deportes y me quedé en el hockey, pero nunca creí que iba a viajar tanto y conocer tanto, por así decirlo, ciudades y países. Y conocer a mucha gente quizás con diferentes culturas a la mía y que me enseñen también de su hockey, porque si bien todos sabemos diferentes cosas y tratar de conocer más allá de lo que es el hockey aquí en Punta Arenas o en Chile. Fue impresionante igual lograr conocer más allá de lo que uno tiene aquí en casa. Para mí, jugar hockey ha sido una experiencia muy linda, de mucha exigencia, tanto para mi edad, en el cual vine a aprenderlo cerca de los 38 años, que yo sé que a la edad que tengo no voy a poder llegar a grandes ligas, pero sí tratar de interiorizarme más en el tema del hockey para poder llevarlo o enseñarlo a los niños. Mi nombre es Luis Escobar López, primer director del Club de Hockey Brunswick, Punta Arenas, Chile. Yo no tenía conocimiento hasta que mi hija ingresó al ACLE, de ahí nos interiorizamos más que nada en el tema del hockey, aprender las reglas y así fue creciendo de a poco y metiéndonos en el tema
tanto para ayudar a estos niños, porque como les digo, fue una disciplina en la cual llegó a Magallanes y se quedó. Y hoy en día estos chicos cada vez quieren más. Como padre, orgulloso de que mi hija esté representando los colores de nuestro país. Ha sido un sacrificio tanto de la familia como de ella, pero el orgullo de padre está en el corazón y apoyándola y luchando día a día para que ella pueda lograr todas sus metas. Mi familia completa, somos fan de la NHL, seguimos a Panther. Mayormente me gusta Panthers y también Penguins. De Panther igual tuve la oportunidad de verlos en el estadio. Me gusta el Barkov, que es el 16, el centro de este equipo, y sí, creo que es uno de los mejores partidos que aquí me gusta ver y que suelo como tratar de conectarme todo el tema para ver los partidos y el nivel que hay, porque es totalmente diferente a ver uno normal de acá. Me gusta mucho patinar con mi stick, porque en algún momento nos dejaban patinar sin stick, pero me siento vacía. Necesito tener el stick. Y más si podemos usar un pack. Yo encuentro brillante, genial, estar tirando, golpeando ahí con el pack. Es botar un poco esa cosa que está dentro de nosotros, como guardadita, y quedar relajado después. Después de un buen partido de hockey uno queda relajado y feliz, independiente del resultado. Lo disfruté. Mi nombre es Mónica Arias y soy entrenadora de hockey. El jefe, el entrenador mejor. Me convertí en la presidenta de la federación el año 2005 con 3 clubes de Chile, uno de Iquique, otro de La Serena y otro de Santiago. Constituimos una federación nacional de hockey en línea y en hielo. Ha ido creciendo la participación del hockey en hielo en Chile en campeonatos como el Latin Cup, donde nosotros vamos a ir este año nuevamente en agosto, y generalmente la selección se constituye con jugadores locales que viven en Chile, pero también con jugadores chilenos que viven en el extranjero. Creo que nosotros también podríamos tener muy buenos jugadores acá si se dieran las condiciones. Los jugadores de hockey en hielo sí, les gusta mucho y ellos aman el deporte, sí llegan. A veces con temas de cómo pagar el ticket, pero llegan igual. Creo que es la pasión que llevamos dentro. Es algo así como el fútbol, pero en pequeñito. Nosotros somos hockeyistas. En el futuro me gustaría mucho que por lo menos tuviéramos una pista donde quizás yo no sea la entrenadora, haya un entrenador más calificado, con más experiencia, pero sí que pudiéramos jugar libremente, sin restricciones, es decir, que una cancha hecha para hockey, donde no tengamos miedo de hacer un tiro, un slap shot, por ejemplo, y que podamos romper algo o que podamos dañar a alguna persona que esté mirando. Creo que eso es como desatar un poco el ser interior de adentro, la agresividad misma, porque el hockey es agresivo. Palín es un juego que juegan los mapuches y es un juego muy antiguo. Se dice que de ahí partió el hockey. Es muy similar. Ellos juegan con una chueca, una pelotita. Lo he visto, son muy aguerridos. El juego es agresivo, me encanta porque es muy inteligente. Hay que coordinar manos, brazos y también mente fría.
El palín acá, el tiempo que se lleva jugando acá en esta comuna, no les sabría decir con exactitud los años, porque esto viene de muchos años atrás. La cantidad de años son muchos. No sabría, como les digo, decirle, viene de mi tatarabuelo. Entonces no hay una cantidad de años que le pueda especificar. Mi nombre es Víctor Laras Pérez, oriundo acá de San Juan de la Costa. Soy el presidente de la asociación Mapu Alhuehueño. El juego del palín o chueca, como se le llamaba antiguamente, consiste en... Cuenta con 9 jugadores en total, 4 por lado más 1 al medio, y juegan aparejados de 2 personas. La cancha tiene 110 metros por lado, estamos hablando de 220 metros total. De ancho tiene 20-25 metros, es variado dependiendo la distancia que alcance. ¡Ahora sí! Llevo jugando palín 20 años exactamente. Empecé a jugar a los 14 años con mi papá. Mi papá me enseñó a jugar palín. Con él salía todos los domingos a las canchas. Lamentablemente él ahora está enfermo, así que por eso no me puede acompañar. Lo que más me gusta a mí de este hermoso deporte es salir con la familia de la rutina y enseñarle a los más pequeños, a los palitufes que vienen más a futuro, traspasar lo que uno sabe a ellos y seguir manteniendo nuestra cultura. Las comidas que se hacen cada día, cada domingo, son muy importantes. Te ayuda a conectarlos como familia que somos, como el pueblo mapuche, que siempre estamos más unidos. Nuestra cultura que tenemos como le decía, de millones de años atrás, lo que hacían nuestros antepasados. La idea de nosotros es seguir conservando esto mediante uno y los futuros palitufes que hay aquí en la comuna. Entonces la idea de nosotros es seguir traspasando nuestros conocimientos a ellos. ¡Vamos, chicos! ¡Raya! Mi machete me lo escondió la persona porque me dio un machete especial, lo que no es cualquier machete. Aquí está el machete. Ya. Este palín se empieza a mirarlo ahí. Yo soy Jaime Jaramillo Senjo y soy el maestro que hago los palines. Y yo lo di por muchos años ya. Yo fue una herencia de mi viejo, mi papá, que me dejó esa herencia. Soy el maestro que era ya de años trabajando. Es para la gente que juega acá y yo soy el maestro casi a todos los equipos. Miren, está empezado y este está terminado. ¿Ves que no es fácil? Es difícil hacerlo. Porque no es fácil hacer un palín, pues tiene su proceso. Y dejarlo terminado, igual que hacer un zapato, cualquier cosa, una pieza de ropa, es lo mismo, tiene su proceso. En el Museo Histórico de Osorno tenemos 3 bastones de palín que son confeccionados en madera de luma, que se caracteriza por ser un árbol muy resistente, muy duro. Se le da la curva para tener esa forma de un bastón de chueca. Mi nombre es Gabriel Peralta Vidal, soy historiador, jefe del Departamento de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Osorno, Chile. La historia del palín es una especie de juego, según los cronistas, en que con un palo, con un bastón de madera y asociado a una pelota. Españoles, los cronistas asociaron el juego al palín. Donde se juntaban durante varios días, hacían especies de fiestas con rogativas, con alimentos, con bebidas, y se dirimía alguna contienda, algún conflicto familiar a través de este enfrentamiento del palín
y al final ganaba el que hacía llegar este pali o pelota redonda a la línea del arco del equipo contrario, una línea imaginaria que existía al fondo de la cancha del equipo contrario. Este juego, que nació de resolver contiendas sociales, espirituales, religiosas, se invocaba a las deidades religiosas, se hacía una ceremonia con sus ritos ante el canelo y se regaba chicha. Creo que las conclusiones en el sentido de que como no se encontraron restos de juegos asociados muy similares al palín en el resto de las culturas sudamericanas o centroamericanas, porque no hay antecedentes de este tipo de juego con una característica tan especial que sea con un palo curvo. ¿Por qué no pensar que el nacimiento del hockey actual tiene sus raíces en la zona centro-sur de Chile?